digamos, hacer énfasis en algunos puntos importantes de cara a la planeación de proyectos de software, ¿sí? En esta primera unidad, lo que buscamos es precisar algunos aspectos asociados con la planeación y la gestión de proyectos de software, específicamente desde el entorno ágil, ¿sí? Y el marco que está propuesto allí para abordarlo es el marco Scrum. Ustedes ya deben haber conocido Scrum y haberlo trabajado, tal vez en alguna oportunidad anterior, y conocen, digamos, básicamente cómo funciona, cómo está estructurado y lo que se busca desde el punto de vista de agilidad, ¿no? Tomemos en cuenta que la agilidad, digamos que viene o nace a partir del manifiesto ágil, en donde pues se le da prioridad a muchas características que antes en el enfoque tradicional, digamos, se pasaban por alto y hacía que los procesos y que, digamos, el desarrollo de software incurriera en diversas fallas, en diversos problemas y que no se pudieran, digamos, cumplir con los tiempos, cumplir con las entregas, cumplir con los productos de calidad, que son pues finalmente lo que termina como afectando, ¿no? En gran parte lo que es el realizar un buen proyecto, ¿no? Dentro de la gestión de proyectos de software, lo que se busca es que los proyectos culminen a término, ¿bien? Con respecto al tiempo y al consumo o al uso de recursos, ¿no? Si tomamos en cuenta entonces Scrum como marco de trabajo para el enfoque ágil, pues busca que entre todos los elementos que se gestionan, se configuran en torno a él, se pueda generar un producto de calidad con incrementos funcionales para hacer entregas tempranas, digamos, de esa solución y que siempre pues, se parta de que entre cada iteración, entre iteración e iteración, hay que entregar valor, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos a resumen, el marco está descrito en esa imagen que están viendo allí, ¿sí? Se conforma de iteraciones o sprints que buscan o es el espacio temporal en el cual se desarrolla la solución. Esas iteraciones o esas múltiples iteraciones, lo que tienen de particular es que todas tienen que durar lo mismo, porque si bien hacemos un marco de guía, también lo vemos como una filosofía en la cual nosotros pues, podamos medir entre iteración e iteración qué tan productivo, qué tanta efectividad está teniendo el equipo de desarrollo. Tomando en cuenta de que las primeras fases o las primeras iteraciones que se tengan, digamos, debido a la comunicación, al acople del equipo, pues lo que estamos buscando es que el equipo mejore, ¿no? Entre iteración e iteración. Entonces, inicialmente puede ser que la productividad no sea alta, pero eso se va superando entre iteración e iteración cuando se vayan acoplando mejor los roles, cuando la comunicación bien se dé acorde, digamos, al proyecto y en función de eso, pues los incrementos funcionales van a ser terminados, bueno, en tiempo y de acuerdo con el compromiso establecido, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, fíjense, iteraciones o sprint de máximo 30 días, ¿bien? Normalmente van de una semana a 4 semanas. Si nos pasamos de las 4 semanas, el marco no, digamos, no garantiza, ¿sí? La efectividad que se promueve a través de él. Esas iteraciones, si nosotros definimos que inician en una semana, en 2 semanas, deben mantenerse así hasta la finalización del proyecto. El promedio de la industria de desarrollo de software utiliza iteraciones de 2 semanas, ¿ok? Es lo que el promedio dice, ¿bien? En la ejecución de los proyectos. El propósito de esa iteración es que al finalizar la iteración se culmine o se genere un producto, un incremento funcional de la solución, ¿sí? Un incremento funcional es catalogado como un incremento funcional porque estamos entregando algo que le aporta valor al usuario. Es decir, que el usuario puede usar un diseño de base de datos completo, un modelo bien, de base de datos, no se considera un incremento funcional porque el usuario no puede hacer nada con la base de datos, ¿ok? Por sí solo.
Entonces, ¿qué es preferible entregar? Entregar una funcionalidad que articule las tres partes, frontend, backend y base de datos, ¿sí? Así sea una funcionalidad mínima, pero que siempre lo que entreguemos aporta valor al usuario. Dentro del marco, bien, para el enfoque o para que se cumpla, hay tres roles que deben estar y que forman parte del equipo Scrum, que es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Ok? Sin ninguno de esos o sin alguno de esos tres roles, el marco se puede ejecutar, ¿sí? No hay forma. El Product Owner es el encargado del negocio, ¿ok? Es el que más sabe, digamos, del negocio y se encarga de siempre generar valor. O sea, es su función fundamental. Siempre generar valor. ¿A través de qué siempre genera valor? A través de la optimización o una buena gestión del Product Backlog, que es la lista de requisitos, ¿bien? De la aplicación o del software. O sea, es mi lista general de requisitos, qué es lo que va a hacer o cuáles son las funcionalidades que se van a atacar, están en el Product Backlog y es completamente gestionado por el Product Owner. ¿Sí? Él es el encargado de eso. Siempre queremos generar valor, ¿ok? Eso es lo que se busca allí. Generar valor primero, por lo tanto, entonces, dentro de la priorización, vamos a hacer siempre lo que más valor genera el usuario dentro de iteración e iteración. Entonces, el encargado de mantener actualizado eso y aclarar cualquier aspecto que tenga que ver con los requisitos va a ser ese Product Owner, ¿bien? Y con él, pues entonces, vamos en la ceremonia o en la planeación que realizan el equipo de desarrollo, ¿bien? Para la elección de los requisitos que van a ser abordados durante la iteración. Entonces allí se toman los que tienen o los que están los que tienen mayor prioridad, que han sido pues abordados por el Product Owner. Eso quiere decir que la pila del producto debe estar en constante actualización, porque siempre buscamos es maximizar valor. El equipo Scrum, el equipo de desarrollo se encarga entonces de toda la parte técnica, ¿sí? Son los expertos técnicos que se van a encargar de la ejecución del sprint. Tomando en cuenta entonces los requisitos, planean o se comprometen a realizar a cuáles son las funcionalidades que van a abordar durante el sprint para su ejecución. Y además son los encargados de la estimación de esfuerzo, ¿bien? De cada una de las historias de usuario que se han gestionado o que han sido gestionadas por el Product Backlog, ¿sí? Esa estimación que se realiza aquí en Scrum es una estimación de esfuerzo. No estimamos directamente tiempo, sino esfuerzo, ¿ok? Como una medida comparativa de qué somos capaces y con qué nos comprometemos a cumplir durante la iteración, ¿sí? Aparte de eso, tenemos un rol de Scrum Master que es el encargado de ejecutar la metodología adecuadamente. Es el experto metodológico. Muchas veces se confunde como que es el experto técnico y no lo es. Es un experto metodológico que guía que el marco, bien, que la metodología se lleve y se cumpla, se lleve a cabo tal cual como está descrita. Porque eso es lo que asegura el éxito del marco. ¿Sí? Es el que asegura de que todo se cumpla y se genere, digamos, un proceso a tiempo y con calidad, ¿no? Entonces es clave dentro de eso. Si nosotros resumimos sus funciones, básicamente tienen que ver con eliminar obstáculos, ¿sí? Él se encarga de eliminar los obstáculos que se le puedan presentar a los diferentes roles para el cumplimiento de la iteración, ¿sí? Algo muy importante es que dentro de Scrum el liderazgo es compartido, es un liderazgo que se autoorganiza. Es algo de que entre todos, cada quien con sus funciones, tiene que ubicar cómo va a gestionar cada parte del proceso y cuando ocurran problemas, cuando ocurran situaciones en las cuales impidan, digamos, el logro de la iteración, en ese momento entonces hay que eliminar las barreras o los obstáculos que puedan presentarse, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el equipo Scrum está conformado por el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo.
Y para los 3 roles es completamente fundamental que lo que se comprometió a hacer durante la iteración se termine completo. Porque el no terminarlo es decir, no hemos cumplido con la meta que nos establecimos. Y eso es lo que buscamos durante cada iteración, ¿no? Se busca eso. Algo que acompaña al marco, bien, para su funcionamiento son las ceremonias, ¿ok? Un conjunto de reuniones que se dan, ¿sí? Pero se le llaman ceremonias, de reuniones que se dan durante el desarrollo del marco para garantizar que los procesos se lleven a cabo de manera adecuada, ¿bien? Una reunión diaria de Scrum, Scrum Daily, cada 24 horas a la misma hora, ¿bien? Que no exceda los 15 minutos en el cual y por lo general se recomienda hacerla de pie para no instalarnos a hablar, sino, digamos, responder 3 preguntas básicas del equipo de desarrollo. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún impedimento. La idea aquí es 2 cosas. Asegurar una comunicación directa y clara en donde todos los integrantes del equipo de desarrollo, cada uno sabe exactamente qué está haciendo el otro, ¿bien? Qué es lo que está realizando. Y 2, poder eliminar obstáculos que puedan estar ocurriendo y que terminen por entorpecer la labor o el cumplimiento de lo que se ha planeado durante la iteración, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Dentro de la ceremonia de la planeación del sprint, lo que buscamos es que se pueda establecer el compromiso del sprint, cuáles son las tareas, las actividades, los requisitos que van a ser abordados durante la iteración. Bien, la historia de usuario, aquí nos comprometemos a cumplir. ¿Cuál es el total de puntos de esfuerzo que vamos a abordar durante la iteración? Y la reunión del review y las de retrospectiva ocurren cuando el sprint ha finalizado, ¿ok? Y tienen la finalidad, 1, de hacer entrega del incremento funcional, bien, directamente con los usuarios involucrados, y hacer una reunión de análisis de retrospectiva que nos ayude a identificar buenas y malas prácticas de lo que ha ocurrido durante la iteración. Digamos, ese punto crítico en el cual nos sentamos a analizar qué ocurrió durante la iteración, qué se debe mantener y qué se debe eliminar, nos va a ayudar a que entre iteración e iteración la cosa sea más efectiva, más productiva, ¿sí? Se pueda hacer inspección y adaptación de las actividades o de las acciones que estamos ejecutando durante la iteración para convertirnos en un equipo más cohesionado y mucho más productivo. Cuando nosotros hablamos de Scrum, más allá de verlo como un marco, ¿sí? Como un método, estamos hablando de adoptar una filosofía, un estilo en el cual entonces nos preocupamos por entregar valor siempre, ¿sí? Y por, digamos, llevar un proceso que tenga inmerso algún mecanismo de calidad que nos permita, pues, como rol, cumplir con los usuarios, ¿sí? Y aparte, pues, también mejorar el clima interno que pueden tener los equipos de desarrollo. Un equipo de desarrollo que no vea resultados a corto plazo, que no vea que sus soluciones ya están generando impacto, están en producción, que digamos que ve que el movimiento, que sus esfuerzos ya están en uso, va a ser un equipo que se desmotive si ve que pasa tiempo, invierte mucho tiempo, invierte recursos y no ve que, digamos, que el proceso de construcción del software avance o vaya en una línea. Eso es algo con lo que se lidia con muchos equipos de trabajo cuando se intervienen. Cuando tengo que intervenir en auditorías de equipos Scrum, normalmente esos aspectos motivacionales, esos aspectos de que se habla o se piensa, digamos, que estamos siendo ágiles única y exclusivamente porque ahora conocemos el marco y ya a partir del lunes somos ágiles. No, es un proceso que lleva práctica y que lleva, digamos, o que necesita de la voluntad de todos los enfoques, de todos los pensamientos, de todos los roles, para asegurar que estamos haciendo el trabajo correctamente, ¿no? Por eso se guían, digamos, dentro de esos equipos a que cada quien pueda cumplir su rol. El rol del Scrum Master es muy importante para asegurar o para guiar que el marco o que la metodología se cumpla de manera correcta y que se eliminen siempre los obstáculos para potenciar lo que pueden hacer cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Entonces, esto da autonomía, pero también es muy importante tener en cuenta cómo se gestiona y que le podamos sacar el mayor provecho a esos equipos. Yo siempre he pensado que la curva
¿sí? Que se va avanzando. A mí inicialmente sabemos que el proceso natural de acoplar un equipo para que trabaje bajo una filosofía de Scrum es un proceso en el cual pues hay que ser inicialmente muy incisivos, llevar, digamos, el proceso adecuadamente, formar continuamente, eh, darle claridad a los roles para que todos estén pendientes de qué es y cómo lo deben cumplir, porque eso es lo que va a asegurar en que metodologías, en que iteraciones más avanzadas, el equipo mejore en su eficiencia, ¿sí? Por eso es importante medir. Ese factor de medición y de incorporar indicadores para que nosotros podamos ir viendo cómo nos estamos acoplando y cómo está haciendo la productividad son muy, pero muy importantes dentro de los equipos para lidiar con los diferentes problemas que se puedan presentar, ¿no? Que pueden ser varios. No recomiendo compartir roles, ¿ok? Que Scrum Master y Product Owner tengan roles compartidos, ¿sí? No, los roles deben representar un solo foco, un solo propósito dentro del proyecto, porque a veces he tenido que hacer o llegar a intervenir empresas en las cuales el Scrum Master también hace labor de Product Owner, eso va en detrimento, digamos, de lo que es la efectividad del marco, ¿sí? No, no lo recomiendo, ni tampoco repartir roles entre equipos, ¿bien? Entre equipos a Scrum. Si nosotros necesitamos escalar un equipo, escalar Scrum, ¿sí? Normalmente un equipo Scrum, ¿sí? Tiene, digamos, o el número ideal de personas que lo conforman serían 7 más o menos 2, ¿ok? Sí, ¿qué quiere decir eso? Tenemos una persona como Scrum Master, una persona como Product Owner, ¿sí? Debería haber mínimo 3 integrantes para el equipo de desarrollo, para optimizar el equipo, y eso tendríamos 5, ¿ok? 5, que serían 7, ¿sí? Si el número estándar es 7 más o menos 2, menos 2 serían 5 personas, asegurando de que tenemos 3 para el equipo de desarrollo, un Scrum Master y un Product Owner. 5 integrantes de equipo de desarrollo me darían 7 y puedo tener hasta un máximo de 9, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no más de 9? Porque el canal de comunicación dentro de Scrum es supremamente importante. Todos tenemos que saber qué está haciendo el otro. Mantener ese margen de comunicación es uno de los factores del éxito de Scrum. Y salir, digamos, de esa cantidad nos hace que perdamos como ese foco. Entonces buscamos, o se busca siempre, poder llegar hasta ese número. Y si tenemos un proyecto muy grande en el cual necesitamos involucrar más gente, en ese momento lo que se debe hacer o lo que normalmente se realiza es escalar Scrum. O sea, agrego más gente, pero agregando un nuevo equipo Scrum completo, donde haya un Scrum Master, un Product Owner, equipo de desarrollo, y ya en el momento en el que escalamos Scrum, los que se comunican son los Scrum Master, ¿sí? Así, digamos que mantenemos las escalas de comunicación dentro de células completas que trabajen bajo Scrum, ¿sí? Quiero hacer una pausa aquí para ver si tienen alguna pregunta, chicos, si quieren comentar algo, aclarar algo hasta aquí. Dime, José. No, profe. Profe, Ok. una pregunta, ¿está mostrando otras diapositivas o es la misma Es la que misma, no mostré? me he cambiado de esta. Ok, esa era mi duda. Ahí quería resumir el marco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, validar, comentar? Ok, listo. Me voy a mover de estas para mostrar algunas diapositivas, digamos, algunos elementos clave que me gusta, digamos, reforzar, ¿no? Para no verlas todas seguidas, porque pues habrá cositas de aquí que ya ustedes saben, que ya conocen. Primero, entonces voy a empezar me voy a devolver a esta, aquí, ¿ok? Fíjense, dentro del entorno ágil, algo importante es que nosotros, o es que lo que se busca es cambiar la perspectiva, ¿ok? Buscamos cambiar la perspectiva. Si bien dentro de la gestión de proyectos nosotros tenemos que lidiar con dos aspectos fundamentales para asegurar que un proyecto se lleve o se ejecute de manera correcta, que serían gestionar tiempo y recursos, ¿ok? Esos son como los dos elementos clave que tenemos aquí.
Cuando hablamos o cuando nos orientamos a un enfoque ágil, lo que queremos es cambiar la perspectiva, ¿sí? Lo que intervenimos es para cambiar la perspectiva de los equipos que crean o que conforman proyectos de software, ¿sí? Que digamos que viene de una visión común con el cliente. Normalmente cuando levantamos requisitos para proyectos de software, el cliente, ¿sí? En una estructura tradicional, eh, me dice, bueno, mira, este es todo el alcance, entonces pareciera que el alcance es fijo, ¿ok? Y tenemos entonces que, con ese alcance que nos dio el usuario, estimar costo y tiempo, ¿sí? Pero estimar costo y tiempo, cuando nosotros levantamos requerimientos de usuario, muchas veces el usuario no sabe ni lo que quiere cuando empezamos a hablar con él. No sabe y hay que hacer un proceso en el cual en conjunto definimos requisitos, definimos elementos, entonces incluso pueden llegar a quedarse cortos si el estimado es costo y tiempo. La visión del enfoque ágil es cambiar la perspectiva, hacerlo al revés, que es algo que sí el usuario tiene claro. El usuario tiene muy claro cuánto dinero o cuántos recursos tiene para invertir en el proyecto y en cuánto tiempo lo quiere, ¿sí? Eso sí es algo que normalmente ellos tienen muy claro. Entonces, desde el enfoque ágil, la perspectiva es invertida, que podamos mantener fijo el costo y el tiempo y sobre esto definamos alcance, ¿ok? Sobre esto se define el alcance. Con un factor muy importante aquí, y es que el alcance para nosotros dentro o desde el punto de vista de Scrum es siempre maximizar el valor. O sea, vamos a hacer primero lo que más valor genere para el usuario. Eso es lo primero que debe estar completado o listo, ¿sí? Entonces, esta perspectiva del alcance hace que podamos siempre priorizar y que podamos, adoptando el enfoque Scrum, o el enfoque ágil, entregar valor en corto tiempo, ¿sí? Eso era algo que el enfoque tradicional tampoco manejaba, lo tenía muy claro, la maximización de valor y el entregar productos incrementales en corto tiempo. Aquí en la perspectiva ágil sí, y garantizamos que siempre tenemos aquí un valor en marcha. Priorizamos el valor de la solución y no el plan, ¿ok? No digamos el seguir un plan estricto o seguir una estructura que se mantenga en el tiempo y que sea y que no se pueda cambiar, sino que maximicemos siempre el valor para otorgar siempre valor a cada uno de los usuarios finales. Notemos que, digamos, dentro de la perspectiva de valor, podemos tener bueno, yo di dos enfoques, ¿no? O sea, podemos estar desarrollando productos para terceros o podemos estar hoy en día desarrollando nuestra propia solución tecnológica para un modelo de negocio de base tecnológica, ¿sí? En el cual tampoco vamos a tener tiempo infinito para lanzar la solución y necesitamos lanzar funcionalidades tempranas de la solución para ir haciendo pruebas, para probar, digamos, en campo, probar en campo cómo está funcionando la solución, cómo está funcionando nuestro modelo. Entonces sirve ya sea desde que nosotros estemos levantando requisitos para desarrollar software para terceros o porque estemos diseñando la solución de base tecnológica que necesitamos lanzar dentro de tanto tiempo y no podemos disponer de mucho tiempo y muchos recursos para poder salir al mercado y después ir perfeccionando, digamos, esa solución a través de esos modelos, ¿no? Entonces, importante, desde el enfoque ágil, variamos el alcance, ¿sí? Siempre desde una perspectiva de valor en marcha, ¿ok? Valor en marcha. Por eso, entonces, vemos dentro del enfoque ágil que, pues, si bien nosotros tenemos estructuras que vienen, digamos, heredadas del enfoque tradicional, como los diagramas de Gantt para hacer planeación, nosotros buscamos es no estar actualizando estos diagramas de Gantt, sino siempre buscando estructuras que me permitan maximizar el valor y además que nos permitan no tener que actualizar una estructura física que cuando yo salgo de una reunión para mostrar resultados, ya este diagrama está desactualizado, ¿sí? Lo que busco es más bien una estructura que pueda ser común para todos para poder hacer el seguimiento. Bien, y esa estructura de seguimiento son los Burdon Chart. En el Burdon Chart
nosotros vamos con los puntos que se han estimado, vamos a medida que completamos los puntos, vamos quemando esos puntos para indicar que esa labor ya fue realizada, ya fue completada, y finalmente en la relación de días, que dura mi iteración, busco que lo planeado se haya ejecutado adecuadamente, ¿sí? Entonces, estos diagramas son sencillos, ¿sí? Y me ayudan de una u otra manera a ver cómo tengo que, o cómo vamos, ¿sí? Digamos, cómo vamos como equipo de desarrollo. Entonces, dentro de los artefactos, el product backlog, ¿ok? Un artefacto fundamental y para la identificación de requisitos y la priorización de requisitos, y en el caso del burden chart, un artefacto fundamental dentro del marco para poder hacer control y seguimiento. El encargado del burden chart siempre es, digamos que, el equipo de desarrollo que va a ir marcando sus puntos, y recuerden que lo que se hace o lo que se realiza, lo que se va ejecutando durante cada iteración, el encargado de priorizarlo es el product owner. Siempre es el encargado de maximizar el valor que entregamos en cada iteración. Bien. Otro punto importante que voy a hacer énfasis aquí es esto, ¿ok? Cosas importantes, o digamos que en el desarrollo de las soluciones podemos encontrar entre iteración e iteración. Fíjense. Algo importante es que el sprint es fijo, es una caja de tiempo, ¿ok? Y siempre va a medir lo mismo, ¿sí? Nosotros podemos tener el plan del sprint, ¿sí? Y entre los que los comprometimos a hacer durante el sprint tenemos, bueno, habíamos pensado la actividad 1, actividad 2, actividad 3, etcétera, ¿ok? Para construir este incremento potencialmente entregable. En la realidad puede ser que durante la iteración nosotros empleemos más tiempo, ¿ok? Del necesario o el que realmente habíamos estimado al inicio para su desarrollo, ¿sí? Entonces, no alcanzamos a terminar con lo planeado, pero así no hayamos alcanzado a terminar, el sprint termina en esa misma fecha, ¿ok? Termina en esa misma fecha. No quiere decir que el sprint se alargue, o no quiere decir que si terminamos todo antes de todo lo que nos habíamos comprometido a hacer, antes de el sprint se acorte. No. La iteración es una caja de tiempo, que si arranca y termina en el mismo periodo. Porque además tiene un propósito fundamental, y es que nosotros podamos evaluar entre sprints cómo ha sido las métricas o cómo ha sido la productividad, los elementos específicos de lo que ha ocurrido dentro de esa iteración. Entonces, para poder hacer comparativas necesitamos comparar entre cajas que son iguales, y esas cajas que son iguales son marcos del mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy importante. ¿Qué pasa si no hemos terminado? Nosotros podemos, cada una de nuestras historias de usuario, que son nuestros requisitos, tiene una estimación de esfuerzo. Esa estimación de esfuerzo termina en un puntaje, que es lo que le asignamos a esa historia para ejecutarla, o para que al ejecutarla eso representa el esfuerzo. Cuando nosotros finalizamos la implementación de esa historia de usuario, esos puntos pueden ser quemados, ¿ok? En el burden chart. Eso quiere decir que si yo tenía una historia de usuario, por ejemplo, con 3 puntos de esfuerzo, esos 3 puntos de esfuerzo se los voy a restar al máximo que nosotros nos comprometimos a hacer durante la iteración 1, que supongamos que 100, se los restamos a él cuando ya hemos terminado ese requisito, esa funcionalidad, ¿sí? Digo terminado cuando ya incluso está aprobado y todo. Bien, en ese momento en el que ya el usuario lo puede utilizar, en ese momento ya he terminado, digamos, la implementación de ese requisito. Entonces, hasta que eso no termine, no lo puedo quemar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, la actividad 3
Si no finalizó, así le haga falta un poquito para terminar, yo no puedo quemar ni siquiera la mitad de los puntos. ¿Cuándo los voy a quemar? En la siguiente iteración. Para la siguiente iteración, voy a comenzar con el resto de la actividad 3 que me quedó aquí al inicio. Y cuando yo termine esa actividad o ese requisito, en ese momento sí lo puedo colocar dentro del Burdan Chart. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi caja de tiempo es fija. Es fija. Nos vamos a mover en una caja de tiempo fija. Cuando a nosotros nos sobra espacio dentro de esa caja de tiempo, la intención es que tomemos más requisitos, ¿ok? De mutuo acuerdo. Entonces tomamos un requisito más porque, listo, mi sprint termina el viernes a las 5 de la tarde y estoy en el jueves en la mañana y todavía tenemos tiempo. Entonces podemos agarrar una historia de usuario más para que la trabajemos durante el sprint, ¿sí? Y en ese caso entonces estamos implementando los puntos de esfuerzo que fueron quemados durante la iteración. Con eso nosotros evaluamos la productividad real de la iteración que estamos desarrollando, ¿sí? Tomemos en cuenta que esa caja de tiempo contiene todas las reuniones de Scrum, ¿ok? Si nosotros decimos que la iteración dura 2 semanas, en esas 2 semanas están incluidas todas las reuniones de Scrum, que serían el daily, que serían el planning, que serían el review y la retrospectiva. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ya les dije que el sprint puede durar hasta 4 semanas y que el promedio de la industria se mueve en las 2 semanas. En las 2 semanas. Listo. El producto o el incremento funcional, ¿sí? En el incremento funcional tenemos que reconocer que nosotros pasamos de una estructura o también promovemos una estructura incremental versus la iterativa, ¿sí? ¿Qué queremos? Maximizar valor, ¿verdad? Dijimos que lo que estamos buscando es maximizar valor. Entonces, si yo lo que quiero es maximizar valor, ¿ven? El hecho de que nosotros tengamos incrementos funcionales es porque queremos cambiar la perspectiva con respecto a lo que le entregamos al cliente, ¿sí? Fíjense, si nosotros empezamos en la entrega, bien, en la entrega entregamos una rueda, entregamos 2 ruedas, ¿sí? Porque finalmente queremos entregar el vehículo. El problema es que lo que vamos a tener es una insatisfacción del usuario porque el usuario no puede utilizar ninguno de estos elementos, ¿sí? Si nosotros hacemos incrementos funcionales, buscamos maximizar valor, es que si finalmente yo voy a construir el vehículo, ¿sí? Puedo empezar con una patineta, luego con un monopatín, la bicicleta, la moto y finalmente el vehículo, ¿sí? La diferencia entre estas dos situaciones es que en la situación en donde estoy entregando un incremento funcional, ¿ok? Que aporta valor, en todos los casos el usuario se podía desplazar, ¿bien? El usuario se está desplazando, entonces mantenemos un nivel de satisfacción constante. Él está utilizando, lo está ejecutando, entonces esto maximiza, digamos, el valor y, digamos, la apreciación que pueda tener el usuario del producto. Mientras que en este enfoque en el que construimos cosas que no pueden ser funcionales, pues no estamos aportando o enriqueciendo ese valor. Entonces buscamos siempre desde esta perspectiva maximizar el valor, siempre entregando incrementos funcionales, ¿sí? Y ese es el cambio de enfoque para que se entienda que al dejar ese alcance variable lo que se va a encargar es de potenciar este nivel de satisfacción de usuario, ¿sí? Este nivel de satisfacción de usuario que podemos tener de un cliente tercero o que podemos tener de nuestros usuarios de soluciones tecnológicas cuando nosotros estamos sacando al mercado un producto de base tecnológica. Y que es la forma en la cual nosotros podemos obtener retroalimentación efectiva de cada uno de nuestros usuarios. Bien, entonces este también es un enfoque clave que cuando ustedes aborden sus proyectos tenganlo en mente de que siempre buscamos maximizar el valor. Bien. Me voy a ubicar ahora
Aquí. En el Product Backlog. ¿Ok? El Product Backlog es un artefacto clave de lo que es el desarrollo en Scrum. ¿Ok? Es la única fuente de requerimientos, tiene que estar completamente actualizado, tiene que tener todo lo necesario para cumplir con la visión del producto, está priorizada, nunca está completo porque es un proceso que se construye, es un proceso que se va elaborando, ¿ok? Que está en constante cambio, que se reprioriza, ¿sí? Que es el encargado de esto, es el Product Owner, que conforman que se conforman con las historias de usuario, los requisitos, lo conforman los ítems del Product Backlog, y que en muchos casos podemos encontrar en empresas grandes que varios equipos Scrum pueden trabajar en el mismo producto, ¿ok? En la funcionalidad del mismo producto, pero yo les comentaba hace ratico que la idea es que sean equipos que escalan completos, ¿ok? Para mejorar o mantener el tema de comunicación allí. Oh. Ya porque me devolví. Aquí. Entonces, ¿cómo se ve un Product Backlog? ¿Ok? El primer caso no lo queremos. En el primer caso, entonces, todos los ítems del Product Backlog están sin especificar, ¿ok? Sin detalle, ¿ok? Todos tienen como lagunas muy grandes y entonces están sin detalles. Eso no queremos, no pueden estar priorizados así. Pero el segundo caso tampoco es un caso real, ¿sí? Cuando uno aborda, digamos, las necesidades reales de las empresas, tampoco los Product Backlog se ven siempre así o están así de detallados siempre al inicio del proyecto. Un backlog normal, un backlog real, bien, está así. A medida que se van especificando los requisitos, los requerimientos, los que están en más alta prioridad están lo suficientemente detallados. Bien, ya están lo suficientemente detallados para que el equipo de desarrollo pueda entonces abordarlos, tomarlos de acuerdo con su priorización y con el nivel de detalle que ya tienen. Y hay algunos que todavía no están lo suficientemente especificados, ¿ok? Que son todavía hay, digamos, cosas que no están tan claras y están, por eso ellos todavía no están en el nivel de detalle suficiente, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos en consideración de que esto sí es real. No buscamos que estar completamente detallados ni tampoco sin detalle, ¿sí? Que necesitamos detallar lo que más se va acercando a su ejecución para que con eso pues podamos contar con una buena priorización, ¿sí? De requisitos como tal. La estimación que normalmente se hace en Scrum, ¿sí? Corresponde a una estimación de esfuerzo en función de o en términos de las funcionalidades que se van definiendo, ¿no? ¿Por qué de esfuerzo? ¿Sí? Porque digamos que si nosotros tenemos que estimar una carrera, ¿sí? El estimar una carrera para dos personas distintas que van a desarrollar o que van a correr, tiene diferentes perspectivas. Por ejemplo, John ejecuta la carrera en 30 minutos, Diego lo va a hacer en 60 minutos, ¿bien? Entonces, porque depende de las habilidades de cada quien. Mientras que si estimamos tamaños, pues para ambos son correr esos mismos 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces buscamos dentro de la estimación una medida de estimación de esfuerzo, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos puntos de historia. Los puntos de historia es estimar basado en esfuerzo, riesgo, complejidad e incertidumbre, ¿sí? Que utilicemos una escala aproximada de magnitud para entonces poder otorgar en función de eso la complejidad de cada una de las funcionalidades, las tareas. Normalmente ahí estamos viendo, por ejemplo, la serie de Fibonacci, en la cual cuando nosotros otorgamos puntos de historia, buscamos es que se den de acuerdo a lo simple o lo complicados que son, bien, a lo que requiera más esfuerzo, pero que exista un salto significativo entre ellos, ¿sí? Que si yo digo, listo, hacer una historia de usuario de 3 puntos, realmente la de 8 es mucho más significativa o es más complicada que la de 3, igual que la de 13, más complicada que la de 1,
Bien, buscamos un orden de magnitud para eso. Y buscamos una comparación a través de una medida relativa. Para esto es indispensable que nosotros identifiquemos cuál va a ser la historia de usuario base para efectuar la comparación y que todas las comparaciones con el resto de historias de usuario se hagan sobre la misma. ¿Sí? Buscamos que a través de una analogía que es muy común y muy práctico para nosotros como seres humanos, ¿sí? Que podemos ver o reconocer fácilmente en la calle, por ejemplo, que María es más bajita que Juan. Entonces, que aquí igual, que hagamos a través de una comparativa, poder otorgar esos puntos de estimación, ¿sí? Entonces, fíjense, el trabajo que nosotros nos llevaría a construir, por ejemplo, una camisa talla S, M, L o XL, ¿bien? O el trabajo que representa, el esfuerzo que representa hacer un conjunto de tareas, tiene puntos, ¿sí? Son puntos de historia. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificar esos puntos de historia, ¿sí? De acuerdo con la complejidad de cada labor. Pero ojo, siempre es importante que comparemos con lo mismo, ¿sí? Si nosotros tenemos que eh, desarrollar por ejemplo, bañar a dos perros, ¿sí? A dos perritos, arreglar a dos perritos de acuerdo con su raza, ubicamos de esa raza, de esos perros, cuál pudiera ser el más sencillo de trabajar y cuánto nos representa o cuánto esfuerzo nos representa arreglar a ese perrito. Y luego, cuando nos lleguen más perros, entonces hacemos la clasificación de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos perros, con el perrito que utilizamos de base para hacer la comparativa de esfuerzo. ¿Sí? Siempre buscamos un valor de referencia con el cual comparar, en este caso, para la estimación. ¿Sí? Para la estimación. Entonces, fíjense, ahí tenemos. Si nosotros tenemos actividades diversas, como lavar los platos, hacer la cama, lavar el carro, planear vacaciones, aprender 200 palabras en alemán, revisar y responder correos, cocinar pasta, ir al gimnasio, lavarse los dientes o hacer una mudanza, ¿cuál pudiera ser para todos los integrantes del equipo de desarrollo, cuál pudiera ser la actividad más sencilla de todas? ¿Sí? Pero ojo, si nosotros analizamos aquí, en esa discusión, pues es muy importante el product owner. Product owner es el que sabe del negocio y, por ejemplo, a mí me queda duda. Ya va, antes de que nosotros definamos cuál va a ser la más sencilla de todas, pues nos tienen que dar un poco de contexto. ¿Cuántos platos son que hay que lavar aquí? ¿Sí? ¿Habrá que lavar los platos de un restaurante? ¿Habrá que lavar los platos de la casa? 4 integrantes, por ejemplo, que comieron allí. Entonces, ¿eso quién lo define? Lo define, o esa claridad del requisito lo da el Product Owner. Y sobre esa claridad de requisitos es que ahora como equipo de desarrollo nosotros nos encargamos de estimar el esfuerzo que nos lleva a completar cada una de esas tareas. Y el esfuerzo que nos cuesta completar es que si nosotros nos dijeron, bueno, mira, hay que tender la cama, entonces es la tarea más sencilla de todas porque es una cama sencilla, perdón, es una cama doble, pero es una cama que solamente de un clima cálido y solamente hay que colocar una sábana. Entonces, definimos que esa es la tarea más sencilla de todas. ¿Cuánto esfuerzo nos representa entonces hacer esa tarea? Y las demás tareas en comparación con esta misma, que fue la que definimos que es la tarea base, ¿cómo nos fue? ¿Ok? Que representa lavar los platos para 4 personas de una cena con respecto a la tarea que utilizamos de base, que es hacer la cama. Lavar el carro con respecto a hacer la cama. Planear unas vacaciones con respecto a hacer la cama. Ojo que la comparativa siempre es con la misma tarea, para que tengamos la misma orden de magnitud cuando especificamos los valores de estimación. Pero es muy importante que previamente el detalle o el contexto, ¿sí? La claridad del requisito esté dada. ¿Cuántos platos son? ¿Qué tipo de carro es en la lavada? ¿Son vacaciones para cuántos y a dónde? Para que entonces con todo el conocimiento que tengamos podamos hacer las comparaciones y siempre fijando una misma tarea. No podemos cambiar de tarea cuando hacemos la comparación. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
De momento no, profe. Dime, Gabriel. Profe, ando ahorita pensando sobre la diferencia entre el Scrum Master y el Product Owner, ¿no? Ok. Entonces entiendo que el Product Owner es el que debe tener conocimiento completo de toda la lógica del negocio, ¿correcto? Sí, sí, señor. ¿Y el Product Owner es el que se encarga de hablar con los stakeholders o ese sería el Scrum Master? Sí, stakeholders con el product owner. Ok, perfecto. El Scrum Master es un experto metodológico, ¿sí? Se encarga de velar porque el product owner cumpla sus funciones, ¿bien? O sea, ayudarlo en ese tema mira, o sea, de priorizar el backlog, o sea, de que él cumple, se ajusta a sus funciones, de que el equipo de desarrollo, ¿bien? También se pueda gestionar bien, su comunicación funcione bien, no presenten obstáculos, ¿sí? Es un un eliminador de obstáculos siempre, ¿ok? Y ojo, para eliminar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo, la efectividad, la productividad de los equipos puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Yo siempre les digo que, por ejemplo, el equipo de desarrollo se dañó una silla, ¿sí? El hecho de que la silla se haya dañado puede afectar la productividad de uno de los integrantes del equipo. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de gestionar de que esa silla se cambie, llegue rápido? El Scrum Master. Que él tenga que escalarlo con administración, con recursos humanos y demás, lo va a hacer el Scrum Master, porque necesita garantizar que el equipo, que ese integrante del equipo no afecte su productividad simplemente porque su silla no funciona. Ahora, el equipo encontró un reto tecnológico significativo, un problema técnico, ¿ok? Que lo tenga que gestionar, lo va a gestionar el Scrum Master, no porque sepa o porque sea el que más sabe del área técnica, no, porque el Scrum Master es un experto metodológico. Pero el Scrum Master se encargará entonces de gestionar, listo, vamos a ubicar una consultoría, porque necesitamos una consultoría tecnológica de terceros que intervenga en el proyecto para resolver el proyecto. Entonces, ese tema de ubicar, de la gestión, de la administrativa, de buscar los recursos, de hacer el acompañamiento para ver quién va a ser la persona que va a hacer el tema técnico el externo, lo soluciona él mientras el resto del equipo está terminando o ejecutando otro conjunto de labores, ¿sí? Si el aspecto técnico lo podemos resolver entre todos, ¿ok? Nos dimos cuenta durante la ceremonia durante el daily, nos dimos cuenta que tenemos un problema técnico, pero que necesitamos reunirnos o conversar ese problema técnico, listo. Eso no se aborda en el daily. El Scrum Master se va a encargar de ubicar un espacio para hacer una reunión técnica durante el día, durante la semana, para poder abordar ese problema técnico con el equipo de desarrollo, ¿sí? O sea, coordina, gestiona, elimina barreras, elimina problemas porque necesitamos minimizar la cantidad de problemas que puedan ocurrir en el sprint para que el sprint termine con el compromiso. La meta ciega que hay cuando se ejecuta una iteración es que lo que nos comprometimos a hacer como equipo de desarrollo lo finalicemos. Porque si nosotros no lo finalizamos, automáticamente pues estamos diciendo que ni siquiera lo que nosotros definimos que íbamos a hacer lo cumplimos. Y eso afecta la planeación y la productividad, ¿sí? Algo muy importante es que inicialmente nosotros como equipo de desarrollo definimos cuántos puntos de historia vamos a trabajar en la iteración. Supongamos que definimos que para la primera iteración trabajamos 30 puntos de historia. Pueden pasar dos cosas. Terminamos o cumplimos con esos 30 puntos, podemos hacer menos puntos, ¿ok? No alcanzamos a terminar, hicimos 25. Entonces, en la revisión, en la reunión de review y de retrospectiva, ¿por qué 25? ¿Qué pasó? ¿Qué ta? Para saber qué ocurrió ahí, ¿sí? O puede ser que hagamos más, no hicimos 30, hicimos 35. Chévere, ¿ok? Tal vez habían cosas que en la estimación estaban sobreestimadas y pudimos utilizar o hacer más puntos, 35. La siguiente iteración. En la siguiente iteración, los puntos que yo debo realizar deben ser al menos los que realicé en la iteración 1.
Eso quiere decir que si cumplí 25, con 25 arranca mi iteración 2, al menos. Por encima de 25, no por debajo. Si fueron 35, entonces son 35 puntos, ¿vale? Y de la tercera iteración en adelante siempre va a ser el promedio de las iteraciones anteriores, ¿sí? Con esto, recuerden que buscamos que con la eliminación de errores, ¿sí? Con el compromiso que hacemos de cumplir con lo que planeamos, lo que estamos asegurando es que la efectividad de nuestros sprints mejoren con el tiempo. Y si además nosotros siempre maximizamos valor porque estamos haciendo primero lo que mayor valor le representa al usuario, se supone que ahora lo que vamos a hacer es invertir lo que normalmente le pasa a todos los productos de desarrollo. Y es que dejamos lo más difícil para el final, al final ya no hay tiempo, al final entonces vienen los trasnochos, lo que no hicimos, la calidad del producto se afecta significativamente y entonces el proyecto empieza a tener problemas de recursos y de tiempo, de incumplimiento y de que no se cumpla con los estándares de un proyecto de gestión exitoso. ¿Sí? Eso es lo que buscamos ahí. ¿Vale? Bien, chicos, ¿preguntas adicionales? No. Entonces, fíjense, la actividad que ustedes tienen o que yo les planteé para que realicen es para que en equipo definan los requisitos de un sistema, los requisitos de un sistema, ¿sí? Importante es, primero, que definan los requisitos a través de historias de usuario. ¿Ok? Historias de usuarios que cumplan con su especificación. Ya. Bueno, aquí no lo tengo, pero yo les coloqué a ustedes en el aula, en el Classroom, una presentación de historias de usuario. ¿Sí? Que es porque quiero que definan los requisitos como historias de usuario. Déjenme aquí buscarles. Dios. Ya para abrirles aquí eso y que lo puedan tener allí. Sí. Van a definir entonces historias de usuario. Historias de usuario siguiendo el formato de como usuario, ¿bien? Para indicar el rol, qué quiero y para qué lo quiero, ¿ok? Cómo especifica el rol, qué quiero, especifica la tarea, la acción, qué es lo que debe hacer el requisito y para qué lo quiero, especifica el propósito, ¿ok? Entonces, todos los requisitos se enuncian como historias de usuario en los cuales cumplimos esa anotación. Esa anotación lo que hace es garantizar de que tengamos funcionalidades por requisitos bastante pequeñas y claras que sean fáciles de estimar, ¿ok? Que se puedan estimar fácilmente. Y que sobre esas historias de usuario, sí, fíjense cómo sería un ejemplo.
como gerente comercial, deseo ver la lista de oportunidades para planear la estrategia comercial, ¿sí? Normalmente esa es la forma en la que especifico la historia de usuario y por lo general por detrás están los criterios de aceptación de la historia de usuario, ¿sí? ¿Qué debe cumplir o cómo sé yo que esa historia de usuario quedó bien implementada? Entonces, para la actividad, ¿qué buscamos? Buscamos que puedan definir historias de usuario, ¿sí? Para los requisitos, que puedan priorizar esas historias de usuario y que además puedan estimarlas, ¿ok? Con puntos de historia, ¿sí? Entonces van a definir cuál es la historia de usuario más sencilla de todas para todo el equipo de desarrollo. A esa historia de usuario más sencilla de todas le otorgan el valor 1 y las demás las van a comparar, ¿ok? Con ese valor, con esa, con eso, con el esfuerzo de esa historia de usuario que tiene un punto. Y al compararla, entonces le van a otorgar el resto de puntos siguiendo la serie de Fibonacci, ¿sí? Yo también se los coloqué por aquí en la estimación de puntos. Bien, entonces fíjense si nosotros tenemos que bañar, por ejemplo, a estos perritos, ¿cuál sería el perro más sencillo de todos? A ese le vamos a poner un punto y los demás comparados con ese perrito que utilizamos de base, le otorgamos el resto o definimos cuáles son los puntos de esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos representa el bulldog con respecto, supongamos, al perro salchicha que hemos elegido, que es el más sencillo de todos? ¿Cuánto sería el chau chau con respecto a ese señor? Pero en este caso, para ustedes, con respecto a los requisitos. Para que puedan definir y estimar esfuerzo, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos el esfuerzo estimado, bien, y hemos dicho, bueno, mire, quiénes tienen un punto, quiénes dos, quiénes tres, quiénes tienen 5, que ya conocemos más o menos el esfuerzo, esos puntos o el arreglar ese perro, ¿sí? Por ejemplo, ese perrito salchicha, ¿cuánto tiempo me lleva? Supongamos 1 hora. En 1 hora yo lo arreglo, entonces ahora sí yo puedo convertir. Lo otro sería, el que tenga 2 puntos sería el doble de esa hora, el que tenga 3 puntos sería 3 veces esa hora, ¿sí? El que tenga 13 sería 13 veces esa hora, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es una magnitud de complejidad. Entonces, con eso ya podemos totalizar cuánto sería las horas directas para desarrollar o para cumplir con esa solución, ¿sí? Eso entonces es básicamente lo que busca la primera actividad. La intención es que la puedan desarrollar esta semana y que si tienen dudas, pues me escriben un correíto, lo hablamos, lo podemos hablar por cada equipo de acuerdo con las dudas que tengan asociadas a la actividad, ¿sí? No sé si queda clara para todos. Bien, chicos. Entonces, esa es la actividad en la que trabajarían esta semana y fijaríamos como fecha de entrega de esa actividad el próximo viernes, ¿vale? Hasta el viernes a las 11 para que la entreguen. Listo. Y nosotros nos conectaríamos la próxima semana, el sábado, a esta misma hora, para tocar un siguiente tema, ¿vale? Les recuerdo que si tienen dudas durante la semana, me escriben un correo y me reúno con los grupos puntualmente con respecto a lo que estén trabajando. Bien, chicos, entonces muchas gracias por su conexión el día de hoy y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Feliz Muchas día. gracias, profe. Bueno, Perfecto, profe. Gracias. Hasta luego. chao. Hasta luego.